Perfecto, entonces estamos en la hora. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todos a este módulo de DEC de inversión correspondiente al bloque de levantamiento de capital. Es un módulo opcional. Agradecemos mucho ya la participación de todas y todos quienes nos acompañan, especialmente a nuestra relatora especialista de la temática, Lorena Guzmán. Lorena les cuento que es periodista de la Universidad Católica, tiene un magíster de innovación de la misma universidad, tiene un diplomado, además en Venture Capital de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente está a cargo de Research y Comunicaciones de la Asociación Chilena de Venture Capital, ACVC, y cuenta con amplia experiencia en el ecosistema de Venture Capital en inversión en startups, especialmente en investigación y análisis de los datos a nivel nacional, pero también en el contexto regional y global de la industria. Agradecemos desde ya su participación y la de todos ustedes. Esperamos que este sea un bloque en total muy provechoso en términos de levantamiento de capital que sabemos que las empresas necesitan y en especial hoy día que puedan tener herramientas para que ustedes puedan realizar eh, estas iniciativas. Les doy el pase, Lorena. Muchas gracias y que nos vaya muy bien. Hola a todos, muy buenos días. Un gusto de ver tanta gente interesada en este tema, sobre todo ahora que es un periodo tal vez difícil para la inversión, pero que como siempre, y como vamos a ver ahora, esta es una cosa de ciclos que va cambiando y que siempre está activo. Entonces, por eso es muy importante mantenerse actualizado. Voy a compartirles ahora la presentación. No sé si me ven bien ahí. Se ve bien. Se ve Sí, bien, súper. perfecto. Súper. Un poco solamente para contexto, les cuento que la Asociación de Chilena Venture Capital es una asociación gremial que reúne efectivamente a fondos de Venture Capital chilenos y extranjeros, pero además reúne a fondos de CVC, es decir, de Venture Capital instalado en empresas, a aceleradoras, incubadoras, hubs y empresas que están empezando a meterse en este mundo y que tienen más bien un Venture Client, todavía no tienen fondos. Además, también tenemos proveedores de servicios que completan este ecosistema de Venture Capital que, si bien estamos todavía un poco lejos de lo que es Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia, dentro de la región de Latinoamérica estamos bien desarrollados y nos ha ido bastante bien. Dicho eso, les voy a contar cómo vamos a partir. Básicamente, esta presentación está dividida en cuatro partes. Primero les voy a contar un poco para quienes, sobre todo en beneficio de quienes no se manejan mucho en el Venture Capital, de qué se trata. Después les voy a contar cómo estamos en el contexto de inversiones, que es lo que ha pasado en los últimos años. En términos generales, el proceso de levantamiento de capital. En este caso lo voy a enfocar exclusivamente al Venture Capital, pero eso también después se puede llevar a los CVC y a los Family Office, por supuesto. Y por último, la parte más importante que es, vamos a ir en detalle, ir viendo cómo construir un deck. Para beneficio del tiempo, si les parece, los tres primeras partes voy a pasar y ahí podemos hacer una pausa para ver si alguien tiene alguna pregunta y después para concentrarnos en la construcción del deck, de ir viendo y hacerlo más iterativo y ver cómo van saliendo las dudas. Entonces, básicamente, les cuento que el Venture Capital a diferencia de otro tipo de financiamiento, solamente está enfocado en empresas con tecnología detrás. ¿Por qué esto? Porque como es capital de riesgo, necesitan que las empresas o las startups tengan capacidad de escalar muy rápidamente. Y eso diferencia y por eso es el riesgo y por eso hace que sean muy específicas las empresas que pueden acceder realmente a este tipo de capital. Como les decía inicialmente, que es un poco como les contaba que son nuestros socios, los inversionistas que están en este mundo básicamente son fondos de inversión específicos dedicados y creados para hacer venture capital. Los corporate, que son empresas que dedican parte de su capital a invertir en otras empresas, pensando en negocios adyacentes o en incluso
buscar soluciones que no pueden desarrollar internamente y lo hacen afuera con otras empresas, y los más particulares que son los family offices, los ángeles y otro tipo de redes. Aquí hay que destacar que los family offices en Chile están activamente metiéndose en este ecosistema. Antes lo hacían a través de los fondos, pero ahora están también invirtiendo en forma directa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La preparación de los decks y la forma como uno se aproxima a ellos es un poco distinta, no lo vamos a ver ahora, pero es un factor muy importante a considerar cuando se está buscando capital. Eh, ¿Cómo funciona este mundo? La inversión es en acciones, es decir, un venture capital invierte en mi empresa a cambio de equity, o sea, de propiedad. Son empresas jóvenes que están recién iniciando y que tienen un nivel de riesgo alto. Esto significa alto para el éxito, pero también para el fracaso. Entonces, por eso estamos en no son bancarizables, es decir, un banco nunca les va a prestar dinero en esta etapa porque el riesgo es demasiado alto. Y estamos hablando, cuando hablamos de escalables, estamos hablando de un potencial de crecimiento anual de 20 a 30%, cosas realmente rápidas. Para dar un ejemplo, hoy estamos full con el tema de la inteligencia artificial, y hay gente que, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, está teniendo rondas de inversión cuando recién lleva 8 meses de creación, digamos. Esto se mueve muy rápido dependiendo de la tecnología. Aquí un poco para entender, generalmente el ciclo parte con inversores capitales semillas, que en este caso incluso pueden ser de Corfo, pueden ser de Ángeles y pueden ser también como más cercanos, a los que los llamamos los Family Friends and Fools, que son básicamente quienes dan plata un poco a ciegas cuando estamos recién empezando. Después de esto y de ver, de validar la idea, de tener tracción, de tener actividad y poder salir, poder seguir, digamos, y empezar a crecer, es cuando empieza a aparecer el tema del venture capital. Esto quiere decir que ya tengo un producto mínimo viable, lo más probable es que ya comprobé que tengo tracción, o sea, que tengo clientes y necesito crecer, necesito escalar. Y aquí básicamente vienen distintos niveles, que generalmente se llama, hay un pre-seed, pero generalmente en el ecosistema más desarrollado estamos hablando de series A, B, C, etcétera. En Chile nosotros estamos en las A. ¿Por qué? Porque no tenemos no es porque las empresas no puedan seguir creciendo, sino que acá el nivel de financiamiento no hay más, no es mayor. Por eso las empresas suelen salir de Chile, suelen ir a Estados Unidos, a Europa a buscar más capitales. Básicamente sigue creciendo la empresa y hay éxito en todo lo que hace, se espera que o se venda, que son lo que se llaman los exits, o que salga a bolsa. Que eso, nuevamente, como somos un ecosistema un poco más menos desarrollado, eso no sucede tanto acá, pero sí tenemos éxito. El ejemplo principal, por ejemplo, es Cornershop, que fue vendido a Uber. Y eso significa una ganancia tanto para los fundadores como para quienes invirtieron, en este caso, VC u otro tipo de inversores que no solo recibieron de vuelta lo que invirtieron originalmente, sino que además tuvieron ganancia, que ese es un caso de éxito. Después, uy, me pegué, y voy. Un poco para contarles, tenemos estos distintos tipos de inversores. Tenemos los ángeles pueden ser persona natural, que usualmente es gente que tiene, en el fondo, que busca eh, formas alternativas de invertir. Y también ahora viene mucho de emprendedores que ya han sido exitosos, que han tenido éxito, que suelen ser emprendedores seriales y empiezan a apoyar a otros emprendedores. A ellos se suman los Venture Capital, los CVC, entendiendo en términos de inversiones más o menos parecidos cuando se habla de VC y CVC, pero los focos son distintos. Generalmente un Venture Capital puede definir verticales, pero puede ser agnóstico. A diferencia de los CVC que están muy, muy enfocados a su línea de negocio o líneas adyacentes. Por ejemplo, Win de Copec
lo que busca es es ver el negocio futuro, entendiendo que eventualmente como planeta vamos a dejar de usar la benzina y el petróleo, entonces por eso está viendo electromovilidad y otras cosas que podrían, en el fondo, ser su negocio futuro. En cambio, los VC pueden ser mucho más abiertos y pueden estar mucho más, eh, menos enfocados en una o dos verticales. Y por último, tenemos el private equity, que es bastante distinto, es más amplio, y ahí básicamente la propiedad pasa totalmente a ellos. A diferencia de los VC y los CVC, que generalmente cuando invierten por una porción, por una proporción de la propiedad, o sea, en el fondo, por un 5, 10, 15% de la propiedad. Luego, básicamente, aquí, evidentemente, lo principal que buscan los VC es el retorno, digamos, es ganar plata, finalmente hacer un negocio. Pero esto tiene una tesis detrás, que básicamente tiene 4 puntos, que es buscar la resolución de problemas a través de tecnologías y entendiendo que las dinámicas de las industrias cambian y viendo desde antes, de antemano, cómo van a cambiar esas dinámicas y, por ende, llegar a las tendencias y adelantarse, que es un poco lo que pasó o que aceleró el proceso de la pandemia. Básicamente, ¿por qué estamos hablando ahora por Zoom? Porque la pandemia hizo que una plataforma que estaba desarrollada, pero no tenía un alcance tan grande, creció infinitamente porque la necesidad apareció, que antes era para unos pocos, apareció a nivel mundial, porque todo el mundo tenía que trabajar desde la casa. Entonces, eso, si bien eso es un ejemplo extremo, pero es eso básicamente lo que están buscando, lo mismo que buscan ahora los que están invirtiendo en inteligencia artificial, es básicamente adelantarse a la tecnología y los desarrollos que puedan venir. En términos de inversión, como les decía en algún momento, esto es cíclico. Los ciclos no necesariamente son claros o se pueden predecir de antemano. Y prueba de ello es, como les comentaba, fue en la pandemia, que uno, si lo mira ya como evaluando, lo que hizo la pandemia es que detuvo muchas cosas, detuvo muchas inversiones, pero de forma contracíclica hizo que el venture capital explotara. ¿Por qué? Porque apareció la necesidad de muchas plataformas tecnológicas que no estaban del todo desarrolladas, que tuvieron que desarrollarse a fuerza. Estoy hablando de Zoom, estoy hablando de cualquier plataforma que haya servido para comprar, para el supermercado, cualquier plataforma que sirviera para, por ejemplo, hacer teleconsultas, etcétera. Y eso hizo que desde recuerdo mal, la pandemia empezó el 20, pero ya 21 y 22, hiciera que esto explotara y se invirtiera mucha plata. Eso hizo que, sobre todo a nivel de países desarrollados, pero en Chile también ocurrió, y eso hizo que no solo se pusiera, si se quiere, más de moda el venture capital, sino que cambiaran ciertas relaciones y formas de ver, que finalmente, de ver la industria, digamos, que finalmente hizo que nos llevara a este momento que estamos viendo ahora, que se supone que estamos saliendo, que llamamos el invierno del venture capital, porque después de ese boom, de ese frenesí de inversión, todo empezó a caer, no porque no hubiera plata, no porque no hubiera, las empresas no tuvieran éxito o no estuvieran siendo rentables, sino que básicamente las valorizaciones de las empresas fueron más grandes de lo que realmente eran, de lo que se podía proyectar. Entonces hubo que hacer un ajuste y ese ajuste implicó que gente vendió empresas a valorizaciones menores a las que en algún momento llegara, por ende el, eh, los inversionistas perdieron plata. Un segundo efecto es que todo el mundo se puso más cauteloso en invertir y dejaron de invertir por un tiempo a esperar qué pasaba con las tecnologías, qué pasaba en general con los mercados. Y tercero, hizo entender que el foco no era solo un crecimiento desmedido, rápido, y llegar a todo el mundo con alguna solución o algún producto, sino que tenía que ser algo sostenible en el tiempo. Y sostenible en el tiempo no solo ir siempre aumentando el capital,
con inversionistas externos, sino que las mismas empresas tenían que ser capaces de ser rentables en el tiempo. Y eso ha hecho que a nivel, estoy hablando, generalizando, pero a nivel mundial ha hecho que la industria, que el ecosistema se haya vuelto, que haya aprendido, que haya tenido este aprendizaje y se haya vuelto un poco más robusto, entendiendo que estamos en un ciclo de ajuste a la baja todavía, lo que no quiere decir que vamos a estar permanentemente así. Evidentemente, a nivel mundial, los ecosistemas más desarrollados están en la mitad norte, siendo Estados Unidos lo que tiene la mayor inversión y que tiene que ver mucho con regulaciones también internas y lo mismo pasa en Europa. China, también por tamaño de mercado, está aumentando mucho su inversión. En Latinoamérica tenemos una realidad muy dispersa y esto es súper importante porque cuando las startups chilenas, de founders chilenos, salen a buscar capital, no es solo en Chile, sino es también en la región, porque su mercado potencial siempre va a ser la región. Cuando hablamos de escalabilidad, nuestro país como mercado es muy pequeño, por ende siempre tenemos que pensar la proyección, siempre tiene que ser Latinoamérica. No necesariamente toda ella, pero sí tenemos que pensar en un mercado regional. Y en ese sentido, la industria, como les contaba, es dispar. Brasil por sí solo es casi en este momento un continente separado por el tamaño de mercado y por la cantidad de inversión. Aún así, recién, y eso nos sirve a nosotros, está empezando a mirar hacia Latinoamérica, porque generalmente los VC de Brasil invertían en ellos mismos, digamos, en su propia empresa, pero ahora están mirando en startups de Latinoamérica. Luego tenemos México, que por la cercanía con Estados Unidos tiene mucha actividad y tiene bastante mayor desarrollo que nosotros. Y le sigue Colombia, que ahí estamos un poco a la par con ellos en el desarrollo. Em, Después, Argentina también tiene un desarrollo importante, pero ahí hay cosas locales que hacen que el ecosistema tienda a salir rápidamente del país y no sé qué, y no se desarrolle como es en el caso de Chile. Aquí lo que les hablaba recién, que están un poco los tamaños de las inversiones. Esto está basado en datos de la APCA, que es la Asociación de Capital Privado de Latinoamérica. Los datos difieren un poco en general porque no tienen la capacidad de llegar al detalle de cada país. Entonces, generalmente aquí cuando en sus datos nosotros aparecemos con menor inversión, pero no es tan así. Y bueno, como me imagino que la mayoría debe saber, FinTech sigue siendo el boom en Latinoamérica. Lleva prácticamente 3 o 4 años llevándose la mayor cantidad de las inversiones. Esto básicamente que se sale un poco de lo que pasa en Chile, de la realidad de Chile, pero es porque el mercado latinoamericano todavía hay mucha gente que no está bancarizada, que no tiene acceso a la banca tradicional. Y eso ha generado muchas oportunidades donde han aparecido muchas startups con muchas soluciones distintas. Y se cree que todavía esto va a seguir, digamos, tiene mucho por crecer. Si bien las otras verticales están un poco más atrás, yo les diría lo que ha estado pasando últimamente, obviamente, como todo lo que tiene que ver con clean tech o green tech o que son soluciones de cambio climático, va al alza. El e-commerce, por supuesto, siempre está y aquí no está planteado como vertical porque no lo es, más bien una tecnología habilitante. La inteligencia artificial es lo que está ahora, en el fondo, traspasando todo. Todas las verticales tienen que tener, o sea, todo lo que se haga en startup tienen que tener algún componente de inteligencia artificial. Les cuento, esto es lo que ha pasado en Chile, que también tuvimos, como el resto, un alza y ya estamos un poco a la baja. ¿Por qué estamos a la baja ahora y no antes? Porque, como les contaba en algún momento, el tamaño de las rondas estamos todavía, son muy pequeñas. Y esto, finalmente, el invierno del venture capital afectó principalmente a las rondas grandes. Entonces, como que nosotros tuvimos una especie de delay y ahora tenemos una contracción, pero se espera, como les explicaba antes, esto es, esta industria responde a ciclos y esos ciclos, en el fondo, tenemos que entrar en un alza pronto. Aquí les cuento
un poco el detalle de las inversiones de los totales, estamos muy por lejos de lo que pasa en los mercados desarrollados, pero vamos para allá, digamos. O sea, tenemos la industria local ha ido creciendo constantemente y madurando, y eso es no solo por el lado de los mismos inversionistas, que sean sofisticados, sino también por el ecosistema de startups y emprendedores que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que buscan los VC? El equipo es por lejos lo más importante. Aquí hay que entender que es esto no es como uno cuando va al banco, que una persona que no hay caras, que solamente es una transacción monetaria. Aquí no, aquí hay una relación que puede durar muchos años y que eventualmente, si estamos hablando de emprendedores seriales, puede durar infinito. Y en ese sentido, aquí hay una decisión técnica de la idea, de la solución, de la posibilidad de escalar que tiene la startup, pero también hay una cosa de, si se quiere, fe en el equipo, de entender que hay gente que está realmente comprometida, que está 24/7 en esto, que va a ser capaz de pivotear si es necesario, ser capaz de irse a otro país si es necesario, que tiene un compromiso real con lo que está haciendo. Todo eso no asegura que finalmente la startup sea totalmente exitosa, pero sí les da mucho más dentro, digamos, como de la evaluación que puede hacer los inversionistas, le da mucho más puntos a la idea o a la solución. Obviamente, las capacidades técnicas, las de gestión, la diversidad, estaba hablando de también que en los equipos haya mujeres, es muy relevante, sobre todo ahora. Y como les decía, el hambre y el fiato de entender de que esto es un equipo y de que hay que sacar las cosas, o sea, que generalmente van a haber, son problemas uno tras otro que solucionar, pero eso va a hacer crecer. El que buscan, por el otro lado que buscan lo- los emprendedores es básicamente esta relación de que es el inversionista no solo pone capital, sino que pone conocimiento, sino que pone experiencia. En ese sentido hay que entender, dependiendo del tamaño de la ronda, que usualmente por lo menos uno de esos inversionistas va a convertirse, va a ser parte del directorio de la startup. ¿Y eso qué significa? Significa que si bien esa persona, ese director, no va a estar en el día a día de la startup, sí va a estar en el término de las decisiones. No sé, si se decide escalar, si se decide llegar a otro país, si se decide ampliar la línea de productos. Todas esas decisiones más estratégicas van a estar apoyadas por esta persona, que además se entiende que los inversionistas tienen redes, porque no necesariamente son 100% especialistas en el negocio específico de esa startup, pero tienen redes, tienen conocimientos, y a eso es lo que le llamamos Smart Money. Por eso es muy importante entender que esto no es no es solamente un traspaso, un intercambio de dinero, sino es que es una relación que se construye. Como toda relación, a veces puede fallar, a veces puede tener momentos malos, pero es una relación. Y básicamente de eso también depende el éxito de las dos partes, digamos, de la startup que sigue creciendo y eventualmente el inversionista que tenga retorno y tenga ganancias. Básicamente ahora, ¿cómo levantamos capital? Esto para algunos puede ser que siempre quieran pensar que siempre tener más capital es mejor, y eso no es tan simple, porque hay varias cosas a considerar. Primero, tenemos que definir los objetivos, de entender por qué queremos capital, ver a quién se lo vamos a pedir, entender cuál es el valor de nuestra startup en ese momento específico, porque de eso lo vamos a ver en detalle, pero va a depender muchas cosas. Los términos de la inversión, es decir, cuánta propiedad va a tener. Hay distintos instrumentos que no los vamos a ver en detalle, pero cómo va a ser finalmente, cómo se va a firmar el contrato. Y por último, la reunión, que es cómo vamos a presentar nosotros
a los inversionistas en nuestro proyecto. Entonces, en detalle, como les decía, en este proceso de levantamiento necesitamos definir los objetivos. ¿Para qué queremos? Para escalar, pero escalar ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? Es decir, vamos a partir a México, ok, y queremos tener 80.000 clientes más en un año, por ejemplo. Ok, eso lo tenemos definido y para eso necesitamos esta cantidad de capital. Pero ese capital se nos los va a dar porque vamos a ceder propiedad. ¿Cuánta propiedad vamos a ceder? Piensen que uno cuando empieza una startup, la idea es crecer, 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 y eso significa que eventualmente va a tener que tener nuevas rondas. Cada vez que yo abro una ronda y le voy a pedir a alguien capital, le tengo que dar parte de mi empresa. Eso significa que yo me voy a diluir, es decir, la proporción de propiedad que yo tengo como founder va a disminuir. Entonces, aquí hay una estrategia, no es solo em, pensar que necesito X cantidad de dinero para crecer, para escalar o para llegar a México, sino que hay toda una estrategia que tiene que ser sostenible en el tiempo. Y en ese sentido, hay que también entender cuáles son los hitos que necesitamos lograr para primero llegar a levantar la ronda, es decir, abrir la ronda, ir a buscar la plata, que nos dé la plata y después cómo vamos a lograr los objetivos que nos planteamos con esa capital para seguir creciendo. Aquí es súper importante entender y es clave, no voy a entrar en detalle, pero es en el fondo el burn rate es cuánto nos demoramos o cómo quemamos el dinero el capital que vamos a adquirir. Y eso es muy vital porque cuando pasan cosas específicas, cuando el contexto hace que la empresa baje, cuando el contexto hace como ahora que no haya disponible tanto capital para ser invertido, hay que poder sobrevivir. Y en ese sentido hay que ser capaz de extender la billetera, básicamente. Luego que definimos todo eso, tenemos que hacer un mapeo de los posibles inversionistas. ¿Qué quiere decir esto? Le estoy mostrando a los socios que tenemos dentro de la asociación, pero esto es ir a ver y hacer la tarea de buscar qué Venture Capital están invirtiendo, tienen fondos abiertos, cuáles son las verticales que tienen foco, porque no tiene sentido si yo soy una fintech, le voy a buscar un VC de Actec, por ejemplo. No, en el fondo, los dos vamos a perder tiempo. Y lo otro es ver un poco, hacer el track record de las inversiones que ya tienen hechas esos VC, para entender un poco si puede haber un fit finalmente con lo que nosotros necesitamos, que como ya dijimos, no es solo capital, sino también es smart money. Después, esto es una parte que no es menor y que ha sido por mucho tiempo, o sea, que nadie tiene la receta perfecta, que es la dolarización. Entender cuánto vale mi empresa antes de que entre el capital y después cuál es la valorización post, que básicamente es cuando dicen se convirtió en un unicornio después que le invirtieron porque llegó a una valorización de 1.000 millones de dólares. Eso no hay una fórmula fija de hacer, de definir. Y es una conversación también que se tiene que tener con los venture capital, pero eso también define cómo va a ser el futuro del crecimiento de la empresa. También es muy, muy importante entender cómo presentamos, cómo pedimos las cosas. Entonces, los términos de la inversión que tienen que ver con el tamaño de la ronda, los hitos, los instrumentos de la inversión, el cap table que se refiere a cómo está, básicamente piénsalo como si fuera un organigrama de dónde está la propiedad de la empresa. Sobre todo si hay inversionistas anteriores, cada vez que hay una ronda o cada vez que entra capital, se mueve este mapa, se generan más acciones. Hay toda una cosa que entender que básicamente es muy importante tenerla clara, porque para las siguientes rondas, si por ejemplo yo tengo muchos inversionistas chiquititos antes, quiere decir que la propiedad está muy diluida. Y eso no les gusta a los VC.
porque si yo como founder no tengo, la empresa casi no me pertenece, lo más probable es que yo voy a dejar de poner el punch, voy a dejar de ponerle mi tiempo y las ganas ahí. Entonces, esto, yo sé que les estoy hablando muy rápidamente de muchos elementos, pero es una ecuación que necesita llegar a un cierto equilibrio para entender que eh, podamos avanzar y podamos tener más capital, pero al mismo tiempo no quemarnos en ese proceso. Eh, Nuevamente, el tamaño de la ronda. ¿Cuánta plata realmente necesito? Y eso se define con mis objetivos. ¿Cuántas rondas lleva? ¿Cuánta gente ya está metida en mi propiedad? ¿Cuál es el uso del capital? Los hitos comerciales, en cuánto tiempo. Todo eso es muy importante, no solo para finalmente obtener la ronda, sino para nuestra estrategia de crecimiento a futuro. Dentro de todos estos elementos, aquí hay una cosa súper importante que tiene que ver, que básicamente lo vamos a ver en el deck, la forma en que transmitimos lo que necesitamos, lo que queremos y lo que somos. El, Esto es una cosa, aquí nosotros al levantar capital lo que estamos haciendo es vendernos y tenemos que aprender a vendernos de la mejor forma posible. Y los elementos básicos de esta venta, perdón, están establecidos, que uno es el deck y el otro es el one pager. Y hay ejemplos, hay cosas tipo, digamos, pero hay que entender que antes de salir, ¿por qué es tan importante todos estos pasos de entender qué queremos, cómo lo queremos, en cuánto tiempo y por qué? Tenemos que tenerlos muy resueltos antes de salir a buscar el capital, porque tenemos que ser capaces de llevarlos a un one pager, que es este resumen que está acá, y luego al deck. Si nosotros como startup no tenemos claros qué es lo que queremos, qué somos y a dónde vamos, es muy difícil que no lo podamos transmitir a los inversionistas y convencerlos finalmente. Me parece que hay una cosa, si se quiere, de marketing, de comunicación, que es muy relevante. Por eso estos elementos, que finalmente este one pager, que es esta paginita que resume nuestra empresa, es el resumen del deck que vamos a ver en detalle a continuación. Y básicamente aquí es para basar un poco más, pero luego que ya que empezamos en este proceso, que le presentamos al fondo nuestro proyecto, nuestra startup, hay todo, este es literalmente un pololeo que no es rápido, sino que es lento y que tiene varios pasos. Aparte de conocerse, de presentarse, eh, una vez que ya como está convencido, digamos, el inversionista, hay pasos que vienen después que tienen que hacerse sí o sí y eso pueden durar bastante tiempo. Las dos cosas más importantes de eso son los due diligence, que básicamente el fondo va a ir y va a ver detalle en detalle el estado real de la empresa, va a ver los números. Y eso es un paso que no se lo va a saltar nadie, porque finalmente tiene que ver, o sea, el inversionista es los fondos de VC también tienen inversionistas a la vez arriba. Y ellos, es cierto que tienen un capital de riesgo y como es de riesgo pueden perder. Finalmente tienen que asegurarse que dentro de su portafolio en algún momento ganen, porque le tienen que devolver a su inversionista la plata inicial y con la mayor ganancia posible. Por eso tienen que asegurarse que si bien ya vieron que el equipo les gusta, que la gente les gusta, que la idea les gusta, que es escalable, pero hay que ver que la empresa esté sana. Y ese proceso de due diligence a veces es muy doloroso, pero es muy necesario y también sirve internamente para ordenarse. Y por último, está el term sheet, que también desde parte del fondo, que es entender cuáles son los términos de la inversión y eso va a definir los términos de la salida. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos éxito, vendemos la empresa? ¿Cómo se reparten las platas después? Estamos hablando cuando hay éxito, o sea, cuando hay un éxito finalmente, pero también cuando si no pasa nada con la empresa, digamos, si se vende o básicamente se queda más bien el Valle de la Muerte. El, a modo general, antes que pasemos al deck,
Y como resumiendo, lo más importante que hay que entender que este es un proceso que es, como les decía yo, un bololeo y que hay que convencer. Por ende, para llegar a esta parte lo más bien parados, hay que entender como que somos como empresa, a dónde queremos ir y a quién le estamos hablando. Por eso les decía en un principio que hablarle a un VC, a un CVC, a un Family Office, varía un poco porque son públicos distintos. Varía un poco, por ejemplo, si además el VC es agnóstico y no está enfocado en una sola vertical o solamente es la vertical que nos sirve a nosotros. Todos esos detalles hay que considerarlos antes y hay que meterlos en la estrategia de cómo vamos a hacer todo este proceso. Dicho eso, que es una cosa más general, las métricas aquí son muy relevantes. Esto uno piensa que todas las startups deberían tenerlas desde el principio, porque es la forma de asegurarse que el negocio avance y de ir revisando dónde hay fallas y dónde hay que mejorar. Pero hay que tenerlos muy, muy, muy claros antes de ir a pedir plata, que básicamente son cosas tan básicas como el número de los clientes, los usuarios, el ingreso promedio mensual, el costo de adquisición de clientes, eh, el valor que me agrega un cliente al negocio, entendiendo el valor que todo el tiempo que ese cliente es mi cliente, cuánto me agrega, y todas las métricas que me digan cómo va mi empresa, cómo va creciendo y cuál es la posibilidad de escalar, de crecer, de ampliarse en el tiempo. Y dicho esto, como este gran paraguas, ahora estaríamos listos para empezar a ver cómo construir directamente el deck. No sé si, Constanza, ahora habrá alguna pregunta en particular. Por el chat no se identifican preguntas, quizás abrir la oportunidad de levantar la manito para dos o tres preguntas para que podamos avanzar, si te parece bien. Si alguien tiene preguntas, es el momento, porque vamos a empezar ya con un ejercicio más práctico. Sabemos que es harta información, que es muy interesante. Sí. Esto además queda grabado para que puedan ir repasando las veces que quieran. Acá tenemos una pregunta, dice, proyectos de más largo aliento, ¿cómo se financia? Básicamente, a ver, eso es como una pregunta muy abierta, pero como yo les decía, la estructura en general son rondas que se denominan por las letras. Y para decirlo muy burdamente, eso es más bien la letra corresponde al tamaño de la ronda. Realmente, no sé, una parte con un primer financiamiento de $500.000, después tenemos rondas de 1 millón, después rondas de 5 millones, etcétera. Y eso va aumentando en el tiempo. Eh, Runway, la empresa de founder chileno que tiene de entretenimiento, digamos, que se está metiendo en películas, incluso tienen ahora convenio con Netflix para hacer cosas a través de inteligencia artificial, cerró una ronda de $300 millones. Entonces, ellos están mucho más arriba, digamos, mucho más, un proceso de crecimiento muy, muy alto, y así hay rondas mucho más grandes aún. Entonces, no es el único instrumento, en este caso se puede salir a bolsa también, pero básicamente va a depender del tipo de empresa, del estadio de desarrollo y del mercado al que quiere llegar. Perfecto. No veo manitos levantadas, así que si quieres, continuamos. Seguimos. Entonces, el deck. ¿Qué es el deck? Básicamente es la presentación que vamos a tener como apoyo para ir a pitchearle a un fondo. Pensando un fondo que puede ser un fondo 1 a 1 o puede ser una ronda donde son varios fondos, que hay varias startups que están pitchando. Aquí, como les decía, lo más importante es entender, eh, independiente del negocio, independiente del estadio de desarrollo, es entender que esta es la primera impresión, que
todo entra por la vista, que evidentemente tenemos que tener argumentos, números detrás, pero esta primera entrada es demasiado importante, porque puede ser que alguien diga, en realidad no, porque, o sea, hay que ir a una cosa muy de piel, para bien o para mal, digamos. Entonces tenemos que estar seguros de tener la mayor, cubiertas las mayores y utilizar las mayores herramientas que tengamos para pasar esa primera prueba. Como les decía, esta es una relación de largo aliento, este pololeo, entonces si no pasamos esta primera etapa, es como estas citas rápidas. Si no pasamos esa primera etapa, vamos a perder todo, vamos a cerrar todas las puertas. Y el deck específicamente es la primera meta que tenemos para que nos escuchen y nos sigan escuchando. Eh, a los ejemplos que aquí les estoy mostrando viene de una presentación del deck que hizo Airbnb para su primer, estoy hablando del 2009, para su primera levantamiento de capital. Y es una de las presentaciones que se ha vuelto medias icónicas dentro del ecosistema. Ahora, hay que entender que aquí nuevamente no hay recetas. Esto es una idea base y se va a adecuar, o sea, cada uno tiene que adecuarlo no solo al producto o al servicio que está vendiendo, sino también al momento de la industria, a quién le está presentando y cómo se está presentando. Entonces, esta primera presentación, y aquí les pongo el ejemplo, hay que entender que, como dijimos, tenemos que llegar, todo, la idea es que se entienda a primera vista lo que somos y lo que vendemos. Entonces, básicamente lo que dicen, si no puedes describir lo que tú haces en 7 palabras, como vuelve hacia atrás y replantea. Piensa de nuevo, dale vuelta. Esto si se quiere, es puro marketing, que finalmente es lo que va a servir también después a vender hacia afuera, no solo hacia los inversionistas. Si yo quiero llegar a más clientes, todo el mundo tiene que saber de buenas a primeras qué es lo que yo estoy vendiendo. Luego de eso, tenemos que entender que es súper importante, antes de hablar de lo que nuestra solución es, hablar del problema. Porque finalmente nosotros lo que tenemos es una oportunidad de negocio a partir de algo que vimos que no estaba cubierto y que nosotros estamos ofreciendo una solución específica. Y entendiendo que la inversionista no necesariamente sabe de nosotros antes de tener esta presentación, decimos, ok, esto es nosotros, este es el problema que vimos. Eh, y en el caso de Airbnb, ellos vieron 3 cosas. Uno es el precio, por supuesto, que siempre es importante. Los hoteles que no necesariamente conectaban con lo que se buscaba en el viaje y no necesariamente siempre, estamos hablando 2009, piensen, no es ahora, no necesariamente era fácil acceder a buquear ese hotel. Era otro mundo. Entonces dijeron, estos son el problema, esta es la oportunidad que nosotros vemos. ¿Cuáles son las soluciones? Aquí lo más, siempre se pueden hacer doble clic, pero lo más recomendable es ver, en el fondo, buscar las 3 razones más importantes de por qué alguien compraría o accedería a lo que yo estoy vendiendo. Y en esta forma, ellos dicen, tenemos esta plataforma y ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Aparte de alojamiento, evidentemente, estamos ofreciendo precios más bajos. Por el lado del cliente, le estamos ofreciendo al que arrienda una forma, una nueva entrada de dinero y además estamos ofreciendo algo menos tangible, que esta conexión local con la cultura local, porque nos estamos metiendo básicamente a la casa de alguien. Vamos a vivir como si fuera como vive la gente local. Ahora, aquí hay que entender que la forma no van directamente, no está hablando de la plataforma, sino que está hablando de todas las, si se quiere, externalidades de cómo llegamos por distintos lados a generar este producto que es atractivo por todo esto, siendo que el producto es la plataforma de buqueo, finalmente. Luego, evidentemente, aquí entendemos que estamos en una etapa de que ya hay cierta validación, no estamos en etapa de idea.
Entonces, aquí lo que hay que hacer es compararse con la competencia, entender que esta es una necesidad, que hay una oportunidad de negocio y que hay otros que han tratado de más o menos resolverla, pero no tienen la solución que tenemos nosotros. Y además entender que hay un mercado real, digamos, que es una necesidad real. Y en ese mismo sentido, es necesario que veamos, que mostremos cuál es el tamaño de mercado. Esto siempre va, en términos generales, de mayor a menor. En este caso, el gran mercado, esto estamos hablando a nivel mundial, es el buqueo de viajes, básicamente. A eso le hacemos un segundo doble clic, que es la segunda esfera que tenemos ahí, que es que esa reserva sea en línea, digamos, sea online. Y básicamente la tercera, que es el mercado al que accede Airbnb, son estos viajes específicos que buquean este tipo de alojamiento específico. Eso es muy importante para entender. Ahora, evidentemente el inversionista después va a revisar esto y va a ver si realmente están así o no, pero de buenas a primeras hay que decirle, esta es la oportunidad y es así de grande. Evidentemente no vamos a llegar con nuestra solución a todo ese mercado, pero existe este potencial y eso es potencial de escalamiento. ¿Constanza? Lorena, te quiero comentar una pregunta que apareció en el chat que quizás nos sirva Perfecto. para aclarar a todos desde lo básico, pero para poder seguir. Si el deck es la presentación del pitch o es el documento a presentar. No, a ver, el deck es la presentación que yo tengo atrás y yo me paro delante y cuando hay posibilidad de presentar. Si no, puede ser entregado como un documento. O sea, aquí hay que, básicamente, esto es nuestro relato con contenido. La forma finalmente de cómo se entregue va a depender de la situación. Digamos, esto puede ser una conversación, pero generalmente cuando los pitch es una persona parada con alguien sentado al frente y que presenta, con presentación o no presentación. Muchas veces el formato inicial es con el one pager que les mostraba antes, que es el resumen de esto, pero yo tengo que ser capaz de hablar todos los detalles porque finalmente el inversionista que tengo delante me va a hacer todas estas preguntas. Con esto yo me estoy adelantando, le estoy mostrando. Esta es mi idea, esta es mi solución y es buena por estas razones. Pero esto tiene que estar preparado, esto tiene que poder mandarse, esto tiene que ser algo que esté disponible como un producto dentro de mi venta, básicamente. Es como mi folleto y da lo mismo en el formato en que esté, pero ese tiene que estar. Y el que en el fondo es un folleto que refleja el relato. Entonces, continuamos después. Aquí no les puse un ejemplo porque el producto o el servicio, la forma de presentarlo tiene que ser súper clara y varía demasiado sobre lo que estamos hablando. Evidentemente, tiene que ser frases cortas, como, como hemos visto, tiene que tener imágenes y puede tener un video, que puede ser una cosa cortita de 15, 30 segundos, pero tiene que ser absolutamente explicativo, tiene que entenderse o sea, siempre eh, la mejor manera de ver o de asegurarse de que nuestro mensaje es claro es pensar que le estamos explicando esto a, no sé, a nuestra abuela, nuestro abuelo. Alguien que no tiene ninguna conexión con la idea que estamos hablando, con la tecnología, con el problema y que lo entienda a la primera. De repente, de hecho, muchos recomiendan hacer el ejercicio y antes de ir, de presentar esto a inversionistas, es hacerlo con gente que realmente no tiene nada que ver y entender y ver qué preguntas surgen para saber dónde tenemos tal vez estas falencias o estos hoyos que no hemos podido explicar. Luego, el modelo de negocios es súper relevante porque aquí esto es vital para que el inversionista entienda, primero, cómo generamos nosotros dinero, cuál es la capacidad de escalar esto y de finalmente proyectar el crecimiento en el tiempo.
Entonces, en el caso de Airbnb, ellos tienen esta comisión del 10% por cada transacción. Y como aquí en el fondo la proyección que ellos hacen, dice ya, nosotros tenemos esta cantidad de millones de dólares por el 15% del mercado total que estaba disponible en ese momento. Eh, un poco entender como el ticket o de cuánto sale, entendiendo que todos los precios y las propiedades listadas, no todos cuestan lo mismo, dependiendo de la ciudad, etcétera. Entonces, más o menos entender cuánto es la ganancia de cada transacción y en este caso hacer la proyección. Les recuerdo que esta era una presentación que hicieron en el 2009 y aquí tienen la proyección de cuánto ganaría del revenue a 2011. Eso, nuevamente, le insisto, los inversionistas después lo van a revisar, pero les da una noción del tamaño del negocio y de la proyección de crecimiento que tiene. Y es súper importante, además, que quede muy, muy claro dónde está la comisión, dónde está la ganancia, que ese modelo quede claro la primera. Y aquí siempre, les aseguro que siempre va a haber una pregunta sobre esto, un doble clic, siempre, y más de uno. Luego, es súper importante también dejar muy en claro cuál es la estrategia de adopción de nuevos clientes. En este caso, hay que entender que esto no es solo marketing, que hay una estrategia detrás y que depende mucho del producto o del servicio que esté haciendo. En este caso, Airbnb lo presentaba como el ir a eventos muy, 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 muy grandes, en el fondo como auspicio, hacer partnership con em, sitios que tenían que ver en ese momento de alguna u otra manera con los viajes, como Kayak, por ejemplo, que ofrecía vuelos, etcétera. Y Craigslist, que es algo que no vemos tanto acá, pero que en el fondo también era meterse ahí, aprovecharse y salir como aviso cada vez que salía en búsqueda de un posible cliente de Craigslist. En ese sentido, nuevamente, esto depende mucho, mucho del servicio o el negocio que tengamos. Si estamos vendiendo, por ejemplo, la tecnología para hacer más eficientes los aspersores de riego en el agro, esto no tiene mucho sentido. Entonces hay que ver bien, entender mucho el negocio y entender cómo llegamos al cliente y quién es el cliente. Eh, luego aquí también no les puse ejemplo porque varía demasiado, pero tiene que ver con una cosa que sí, ya, esta es mi competencia, eh, tienen este tamaño, estas ganancias, llegan a estas zonas geográficas o tienen esta solución. Pero yo tengo que ser capaz de decir, ok, yo tengo esta solución y me diferencio del resto porque estoy llegando a una parte, a un segmento que no estaba resuelto. Por ejemplo, puedo tener un sitio que tenga cubierto los viajes de lujo, de ultralujo, y puedo tener un sitio que esté cubierto los viajes masivos. Pero lo que yo voy a hacer, yo estoy ofreciendo viajes con sentido, viajes con baja huella de carbono, que tengan una inversión en las comunidades, que esas comunidades con mi viaje tengan algún tipo de beneficio más allá del económico, etcétera. Y en ese sentido yo estoy mostrando un eje, imagínense, puede ser un eje, o sea, hay muchas formas de representarlo, pero estoy mostrando gráficamente que yo estoy en un lugar de ese mercado de soluciones en el que nadie está. Nuevamente, esa es una diferencia, es escalable, eh, el potencial de mercado puede verse mucho más grande que solo presentar números. Obviamente las ventajas competitivas son muy importantes. En el caso de Airbnb, eh, era una cosa 2009, la facilidad de poder buquear de esta manera en lugares específicos, en forma directa, o sea, hay toda una cosa que ahí no estaba pasando todavía y que ellos venían a resolver. A veces esas eh, como ventajas no son tan grandes, pero si se juntan, sí pueden mostrar que la solución realmente es muy distinta. Evidentemente tenemos que presentar el equipo, como les decía, es lo más importante. Y aquí
Puede ser video nuevamente, puede ser foto, pero la idea es que se entienda inmediatamente la experiencia, ojalá demostrar la experiencia que tienen en el área, la experiencia que tienen en startups o emprendimientos en general, y cómo o sea, entendiendo además que la, la- la posición que tiene la startup, si sí o otra posición, sea la más coherente para, en términos de inversionista, entender que esta persona, que este talento, está en el lugar correcto dentro de la estructura de la organización. Aquí también depende un poco del producto y del servicio. Los testimonios de los clientes son importantes. Airbnb lo que había presentado aquí en su deck, había puso testimonios de gente, de clientes, digamos, que iba a alojar, testimonios de la gente que arrendaba su casa, su vivienda, y también puso cosas que ya había aparecido en la prensa. Entonces, entender, este es otro tipo de alcance que tiene y de eh, poner en voces de otros la calidad o los beneficios que tiene tu producto o tu servicio. Y aquí es lo más importante, que es poner qué es lo que estamos buscando con la ronda. Decir cuánto es lo que queremos, para qué lo queremos, que ya lo hemos visto, y qué es lo que, y en cuánto tiempo esperamos tener resultados de todo este proceso. Entonces, en este caso, les recuerdo de nuevo, era una ronda de 2009 de Airbnb, entonces estaban buscando $500,000, que en el fondo ellos querían llegar en 12 meses a tener 80.000 transacciones, que les iba a dar las ganancias que han demostrado. Eso deja demasiado en claro, o sea, que tienen que quedar muy, muy, muy en claro para el inversionista, porque yo le estoy pidiendo 500.000 y no 250.000, porque ¿cómo voy a gastar esa plata? En el fondo, si digo, ya, quiero esto para escalar a México, ya, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo voy a entrar? ¿Va a ser el mismo producto? ¿Voy a tener gente allá? Entendiendo toda esa estrategia que obviamente aquí no está reflejada todo ese detalle, pero cuando me pregunten, yo tengo que ser capaz de decir eso. Y, por supuesto, entender la proyección de ganancias, una proyección. Nadie, ni el inversionista, ni nosotros a priori podemos saber que realmente eso va a pasar. O sea, me imagino imagínense, llega la pandemia, hay muchos negocios que desaparecieron y eso no teníamos cómo saberlo. Entonces, entender que es una proyección realista, pero también tiene que ser atractiva. Realista en el sentido que, les repito, si esta relación, si esta primera cita funciona y seguimos hablando con el inversionista va a chequear cosas. Va a ir a ver que nuestros números son reales. Va a ver que el mercado que le estamos diciendo que existe realmente es y que la oportunidad está. Por eso siempre tenemos que entender que todo lo que estamos presentando tenemos que ser capaces de validarlo atrás. Aquí les dejo, va a estar la presentación, donde está la presentación completa de Airbnb con las explicaciones de los detalles y también tenemos unos ejemplos de Y Combinator, que es una de las aceleradoras más grandes de Estados Unidos. En términos generales, esto no es, nuevamente, aquí no hay recetas, es algo de feeling, es algo de los momentos, es algo del contexto, de saber dónde ir a buscar, con quién ir dónde ir a tocar la puerta, a quién hablarle, cómo hablarle. Eh, Mi consejo es siempre ponerse en todos los escenarios, tratar de ponerse en todas las preguntas que puedan salir y estar preparados antes. Esto puede ser que en el mismo deck, después del final, haya una serie de slides extras con la información que ustedes creen que les pueden preguntar, o eh, no tenerla ahí, pero tener la respuesta, digamos, ponerse en el caso antes de entender que a veces la forma, un emprendedor siempre está muy enamorado de su idea. Y sobre todo cuando ya tiene, está probado, ya tiene atracción, a veces tiende a creer que va por el camino correcto y que no hay otros caminos, digamos, no hay otras formas de mejorar. Y eso finalmente es lo que uno le está pidiendo al inversionista. El capital es parte de una mejora.
El capital, el smart money, es parte de entender de que no hay un solo camino o de ver que el mercado en realidad no va hacia la derecha, sino que va más para el centro y va más para acá. Entonces, ser cuando generalmente nosotros vamos a buscar capital, estamos queriendo llegar un paso más y cuando nos... a mí me parece que es súper útil pensar que cuando nos sentamos a hacer el deck es como revisar ya, esto es lo que somos, esto es lo que queremos y hacer como una introspección, que a mí me parece que es súper útil cuando se está en una vorágine de 24/7 tratando de sacar el negocio y no necesariamente hay tiempo para detenerse a mirar. Y es súper importante que mirarnos no solo como parar y hacer y decir cómo vamos a poner esto, qué colores vamos a usar, qué letras, etcétera, que puede parecer un ejercicio fútil, pero no lo es, porque finalmente es cómo nos vendemos, cómo nos mostramos, cómo crecemos. Y ponernos y vernos a través de los ojos de los otros también sirve para saber dónde está nuestro negocio, dígame cuál es el potencial que podemos seguir teniendo para crecer. No sé si tienen dudas, yo sé que, como dijo Constanza, es un montón de información. Yo traté de resumir lo más posible y hacer unos énfasis, pero aquí insisto, esto es una idea base, no hay recetas, el orden tiene una cierta lógica, pero puede cambiar. Pero básicamente es una buena estructura para empezar y pensar armar algo. Contarles que vamos a enviar la presentación, como lo hemos hecho con los otros módulos. También la grabación. Nos pide Lorena si puedes dejar tu LinkedIn también para contacto. Sí, claro. Abrimos el espacio de preguntas también con la manito levantada si es que alguien quisiera abrir el micrófono. Son bienvenidos. No se ven manitos aún. Por mientras, por si alguien está pensando alguna pregunta por ahí, les quiero pedir si podemos abrir la cámara y sacar una fotito de esta sesión. Ahí, eso. Por mientras van pensando en preguntas, creo que es súper provechoso que pregunten lo que se les venga a la cabeza porque la posibilidad de contar con una relatora con este nivel de experiencia no siempre es posible. Aprovechemos de poder ir resolviendo lo que a ustedes les parezca pertinente. Bien, eso, ahí tenemos una pregunta. Doctor Ramón Con, adelante, por favor. Buen día, gusto en saludarla a todos, gusto en saludarte, Lorena. Lorena, hacerte una consulta en nuestro caso particular. Yo soy fundador de Doctor 911, somos una plataforma de salud digital preventiva y que hoy día estamos yendo a Europa, parte de la delegación chilena al Chile Day y a Cambridge Tech Week, a presentar modelos de inteligencia artificial con filtro ético. Y vamos a estar validándolo en Fraunhofer durante octubre y paralelamente estamos con Solida Expand en México. Todo este tour nos va a tomar 6 semanas para regresar a Chile y he estado hablando con algunos VCs dirigidos como por GPs como Claudio Barahona, entre otros. Y mi consulta particularmente para ti es, ¿cuándo consideras tú, desde tu visión, que es un buen momento para acercarse a los VCs, conversar de distintas cosas, ver evaluaciones o ver al regreso o antes de la ida, en el fondo, distintas conversaciones? ¿Cuándo abrir la conversación, básicamente? Yo te diría en términos generales, en la conversación uno tiene que, o sea, hay que estar siempre ahí, siempre, porque finalmente esta relación se construye, que se puede construir o no, hay muchos casos específicos de que finalmente se conoció primero el VC en una reunión X, en un evento X, y no se habló ahí probablemente tú no estás abriendo con tu ronda, pero cuando ya la vas a abrir, cuando llegó el momento de empezar a hablar directamente, ya te van a conocer. Entonces, evidentemente, mi consejo es, teniendo más o menos este mapeo de entender de a quién sirve realmente acercarte, eh, es ese mapeo, esas personas específicas clave que te van a interesar, hacerlo desde el principio. Y el resto es en cada evento, tú ves a un VC, tú te presentas y dices lo que hace. Sin importar
ni siquiera si lo conoces, ni siquiera si sabes que está en tu vertical. Porque finalmente esto es un mundo que, como muchos saben, es 100% de networking. Y si ese VC no está interesado en tu vertical, te va a conectar con otro. O se va a acordar después que te vio en Fraunhofer, te vio en no sé dónde, y ve que estás moviendo, que estás. Entonces, mi recomendación es, evidentemente, no siempre es como con el deck en la mano llegar y presentar, sino entender que es una relación que te tienen que ver, te tienen que conocer, y es mucho más fácil. O sea, tenemos historias de emprendedores y de casos de súper éxito que finalmente este VC que les invirtió y que fue el punto clave hasta que fue el exit, lo conoció 5 años antes. O sea, hay una cosa tú nunca sabes finalmente con quién vas a terminar pololeando en el fondo. Entonces siempre estar súper abierto y me parece que lo que muestras tú de esta gira que van a hacer va a ser súper relevante porque van a tener mucha exposición y oportunidades de acceso a gente que evidentemente acá no tendría. Ujú. Súper, muchas gracias. Nada. No veo otras manitos levantadas, pero tengo una pregunta en el chat que dice, ¿dónde puedo buscar información de los VC que corresponden a mi propio negocio? Ahí nosotros tenemos en nuestra página, la página cdc.cl, tenemos una parte que dice si eres startup y tenemos una lista de nuestros socios que salen básicamente las verticales, si tienen fondos abiertos y un poco, no me acuerdo si en esa parte tenemos sus portafolios, pero si no, también en nuestra página tenemos el Impact Report, que es nuestra memoria. De ahí, en ese documento, salen todos nuestros socios con una ficha que explica la vertical, quiénes son los managing partners, sale de hecho la página web de ellos, y sale el tamaño de los tickets, la zona geográfica de inversión y el portafolio. Que eso es súper importante, como les decía en un principio, para entender cuál es el foco que tienen y entender un poco si es más pre-seed, si es serie A, entender el foco. No es solo un poco más atrás para entender. Los VC están constantemente haciendo scouting, están buscando siempre. Así como yo le decía a Ramón que tú ves un VC, te presentas y dices lo que hace, ellos están todo el tiempo buscando oportunidades. Y eso no para. Incluso cuando no están invirtiendo directamente o están haciendo solamente follow-on, porque nunca se sabe dónde aparece la oportunidad. Nunca se sabe, o sea, el contexto está cambiando tan rápido eh, que necesitan conocer, necesitan saber. Entonces, como la respuesta un poco por el otro lado. Yo voy a buscar, pero también tengo que estar en los lugares donde está la gente. Y eso es súper importante. No necesariamente afuera siempre, pero cada evento que haya, que se sabe dónde hay, es súper importante tener esa presencia. Porque finalmente en algún momento se van a encontrar. Digamos, no siempre escribir a un VC va a tener respuesta, pero hay que entender que esta es una búsqueda constante de ambos lados y hay que ser súper, muy, muy, muy proactivo. Perfecto, muchas gracias. Parece que terminamos con la ronda de preguntas, Lorena. Perfecto. Entonces les dejo, ahora les voy a compartir de nuevo. Acá al final de la presentación tenemos unas preguntas que es un ejercicio en el fondo que obviamente es opcional, pero que considero que les puede servir mucho, sobre todo si no han hecho un deck antes, para entender un poco dónde está el foco. No es el deck completo, sino son 5, tal vez las slides que son más importantes o que son más difíciles de definir. No solo visualmente, sino en términos de definir cuál es la frase. Entonces, aquí les puse que en el fondo es la descripción del problema, o los problemas, la descripción de las soluciones, la descripción del producto o servicio,
el modelo de negocio y la slide final, que es la descripción de la ronda, que en el fondo son con los objetivos a alcanzar. Entonces, como les decía, este es como la idea de un ejercicio que es opcional y a quienes quieran hacerlo, lo pueden mandar y entender que esto, nuevamente, no es una receta, no es receta, va a depender mucho de muchos factores. Entonces, mientras más lo hagamos y mientras más lo compartamos para que otra gente nos opine sobre esto, me parece que es súper valioso. Así que los invito a quienes les interese que puedan hacerlo. ¿Y ese dónde te lo enviamos? Aquí les dejé en la presentación está mi correo, acá abajo. Sí. Recordar y aclarar que no se trata de un proceso evaluativo, sino más que nada de una invitación a hacer el ejercicio. Este módulo no tiene evaluación, es optativo, por lo tanto, es más que nada el poder practicar los conocimientos que nos ha entregado hoy día. Les enviaré entonces la presentación con el link para poder acceder a este video y con los contactos que están pidiendo que también podemos reforzar tu contacto. Sí, perfecto. Sí, feliz de apoyarlos en lo que sea necesario. Solamente como aclarar, como asociación, nuestro foco está en los fondos, no en las startups ni en los emprendedores, pero siempre que podamos hacer un aporte desde la visión de este lado de la cancha, felices de compartir y de ayudarlos en lo que pueda. Perfecto. Voy a sacar la Muchísimas gracias, fotito. Lorena. Voy a sacar la foto de todos los que están acá con la cámara, así que sí, me da 2 segundos, por favor. Ahora, ahí va otra también. Quiero aprovechar de agradecer nuevamente la participación de todos y todas, y especialmente de nuestras relatoras. Nos cuesta obviamente tener em, la participación de personas con tanta experiencia porque las agendas son ocupadas, así que esto de verdad que lo agradecemos muchísimo, Lorena. Creo que también está muy manifestado en el chat una presentación clara, precisa, con puntos con tips que pueden ser de gran ayuda. Así que no me queda nada más que agradecer e invitarlas al próximo módulo optativo, ¿cierto? Que vamos a tener el próximo jueves también a las 10 de la mañana y seguimos al aula. Mil gracias, Lorena, y mil gracias a todos ustedes. Mucho cariño desde la Gerencia de Innovación. No, gracias a Muchas ustedes gracias. y suerte en todo. Gracias, Gracias. Lorena. Chao, chao. Gracias, chao, chao.